Mi familia me abandonó en el hospital tras un accidente que casi me mata. 3 años después vinieron rogando que mintiera por ellos. Pero la verdad ya había salido y los destruyó frente a todos. Tengo 24 años, estudio ingeniería en una universidad que está como a 3 horas de donde vive mi familia, y honestamente necesito contar esta historia porque llevo 3 años cargando con esto sola y recién ahora, hace unas semanas, la verdad salió a la luz, y todo explotó de una manera que nunca imaginé. La cosa es que mi familia básicamente me abandonó cuando más los necesitaba. Y cuando digo abandonó, no es una exageración ni nada dramático. Literalmente me dejaron sola en el hospital después de un accidente que casi me mata, y luego durante 3 años le contaron a toda la familia una versión completamente falsa de lo que pasó, donde yo era la villana de la historia. Pero bueno, supongo que debería empezar por el principio para que tenga sentido todo esto. Cuando tenía 21 años, estaba en mi tercer año de universidad. Ya sabes, la vida normal de cualquier estudiante, clases, trabajos, exámenes, esas cosas. Siempre he sido bastante independiente. De hecho, desde chica practicaba artes marciales mixtas. Era mi forma de desahogarme y mantenerme enfocada, y creo que eso me dio una personalidad fuerte, como que no me dejaba llevar fácilmente por las emociones. Mi familia era normal, supongo, o al menos eso pensaba yo. Mis padres, Paul y Sharon, siempre fueron un poco distantes conmigo, pero nunca pensé que fuera algo grave, simplemente así eran ellos. Mi hermana Victoria es 5 años menor que yo, y no sé, siempre tuve la sensación de que mis padres la preferían a ella, pero trataba de no darle muchas vueltas porque, o sea, ¿qué iba a hacer? Era mi familia y punto. Entonces llegamos a ese día, el día que cambió absolutamente todo. Era un viernes por la tarde. Yo acababa de terminar mis clases, y estaba en mi apartamento cuando recibí un mensaje de mi mamá, diciendo que Victoria estaba en labor de parto y que iban camino al hospital. Mi sobrina, Isabella, estaba por nacer y yo estaba súper emocionada, tipo realmente quería estar ahí para ese momento tan importante. No les dije nada a mis padres, pero decidí manejar hasta el hospital para sorprender a mi hermana, llevarle algunas cosas que había comprado para el bebé, flores, ya sabes, ser la tía presente y cariñosa. En ese momento me parecía la mejor idea del mundo. Quería demostrarles que me importaba, que quería ser parte de esos momentos familiares importantes. Salí de mi apartamento tipo como a las 6 de la tarde. El hospital quedaba a unas 3 horas de distancia. Calculaba llegar como a las 9, 9:30 a más tardar. El tráfico no estaba tan mal. Iba manejando tranquila, escuchando música, pensando en lo linda que sería Isabella y en cómo iba a ser tía por primera vez. Llevaba como 2 horas y media de camino. Ya estaba bastante cerca del hospital, cuando de la nada, literalmente de la nada, un camión se me atravesó. No tuve ni 2 segundos para reaccionar. El tipo venía a toda velocidad. Se pasó un alto y se estrelló, directo contra el lado del conductor de mi auto. El impacto fue tan fuerte que mi carro dio como 3 vueltas. O eso me dijeron después porque yo perdí el conocimiento casi inmediatamente. Lo que pasó después lo supe por partes, porque obviamente yo estaba inconsciente. Resulta que el conductor del camión, un tal Andrew Parker, estaba completamente ebrio, tipo 3 veces arriba del límite legal de alcohol en sangre, y había estado manejando erráticamente por toda la carretera antes de chocarme. Varios testigos lo vieron y llamaron a emergencias. Cuando los paramédicos llegaron, yo estaba atrapada en el carro, inconsciente, sangrando, con fracturas en varias partes del cuerpo. Me tuvieron que sacar con equipo especializado porque el auto quedó completamente destruido, y me llevaron de emergencia al hospital más cercano, que irónicamente era el mismo hospital donde mi hermana estaba dando a luz, aunque yo no tenía idea de eso en ese momento porque, ya sabes, estaba inconsciente y luchando por mi vida. Aquí es donde la historia se pone realmente oscura, y es cuando empiezas a entender por qué estoy tan enojada. Los servicios de emergencia, obviamente, contactaron a mis padres como mis contactos de emergencia. Les dijeron que había tenido un accidente grave, que estaba en el hospital, que necesitaban venir de inmediato. ¿Y sabes qué hicieron mis padres? Dijeron que no podían ir porque su otra hija estaba dando a luz, y que por favor no los volvieran a llamar esa noche. Literalmente les dijeron a los paramédicos que no los molestaran. Yo estaba ahí, en el hospital, con traumatismo craneal, costillas rotas, una pierna fracturada, el brazo izquierdo hecho pedazos, y mis padres básicamente dijeron que tenían cosas más importantes que hacer. Pasé 3 días en cuidados intensivos. 3 días. Y mis padres no aparecieron ni una sola vez. Cuando finalmente desperté, estaba completamente desorientada, con un dolor insoportable en todo el cuerpo, conectada a 1000 máquinas, y lo primero que pregunté fue por mi familia.
Las enfermeras me dijeron que habían sido contactados, pero que no habían venido. Al principio pensé que tal vez había algún error, que tal vez no les habían avisado bien, porque, o sea, ¿qué padres no vienen cuando su hija casi muere? Pero no, no era un error, simplemente no quisieron venir. Mis amigos fueron los que me salvaron, literal y figurativamente. Cuando se enteraron del accidente se organizaron entre todos, vinieron al hospital, se turnaban para estar conmigo, trajeron mis cosas de mi apartamento, contactaron a mis profesores para explicar la situación. Uno de mis amigos, que estudiaba leyes, hasta me ayudó con todo el papeleo del seguro y el caso legal contra el conductor ebrio. Entre todos pagaron mis gastos médicos porque resulta que el seguro no cubría todo, y mis padres no ofrecieron ni un centavo. No exagero cuando digo que sin mis amigos probablemente hubiera terminado en la presidencia, calle o algo peor. Una semana después del accidente, mis padres finalmente me llamaron. No vinieron al hospital, solo llamaron. ¿Y sabes qué fue lo primero que me dijeron? Que había sido muy irresponsable de mi parte manejar esa noche, que debía haberles avisado que iba para allá, que el accidente básicamente fue mi culpa por no tener cuidado. Mi mamá, Sharon, me dijo textualmente: ¿en qué estabas pensando, Natalie? ¿Sabías que era una noche importante para tu hermana, y aún así decidiste manejar de noche? Claro que algo malo iba a pasar. Como si yo hubiera planeado que un ebrio se me atravesara. Como si fuera mi culpa que casi me mataran. Intenté explicarles. Les dije que iba camino al hospital para sorprender a Victoria, para estar con ellos en ese momento importante. Pero mi papá, Paul, me interrumpió y me dijo que dejara de buscar excusas, que ellos tenían que enfocarse en Victoria y en la bebé, que Isabella necesitaba toda su atención y que yo ya era adulta y debía aprender a manejar mis propios problemas. Colgaron después de como 10 minutos sin siquiera preguntar cómo estaba, si necesitaba algo, nada. Solo me echaron la culpa y me dijeron que no los molestara porque estaban ocupados con el bebé. Estuve en el hospital como 2 semanas más. Las primeras semanas fueron horribles. El dolor era insoportable. No podía moverme casi nada. Tenía pesadillas constantes sobre el accidente. Los doctores me dijeron que iba a necesitar meses de fisioterapia, que había perdido mucha movilidad en mi brazo izquierdo, que probablemente nunca volvería a practicar artes marciales al mismo nivel que antes. Fue devastador, ya sabes. Esa era mi pasión, mi forma de desahogarme, y ahora me decían que básicamente lo había perdido todo. Durante todo ese tiempo, mis padres no vinieron ni una sola vez. Victoria tampoco. Ninguno de ellos se molestó en visitarme, en llamar para ver cómo estaba, nada. Yo veía a otras personas en el hospital con sus familias, con sus padres ahí apoyándolos, y yo solo tenía a mis amigos, que siendo honestos eran increíbles pero no eran mi familia. ¿Me explico? Hay algo en no tener a tus padres ahí cuando casi te mueres, que te cambia por completo, que te hace cuestionarte todo sobre ti misma. Cuando finalmente salí del hospital, mis amigos me ayudaron a mudarme temporalmente a un apartamento en la planta baja porque no podía subir escaleras. Empecé fisioterapia 3 veces por semana. Fue un proceso largo y doloroso, físicamente y emocionalmente. Tuve que tomar un semestre libre de la universidad. Perdí mi beca deportiva, obviamente, porque ya no podía competir. Y básicamente, mi vida como la conocía se destruyó completamente. Y todo ese tiempo mis padres brillaron por su ausencia. Como al mes después del accidente, mi mamá me mandó un mensaje de texto, preguntando cómo estaba y diciéndome que esperaban verme pronto, como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran abandonado completamente. Le respondí que necesitaba espacio, que estaba muy lastimada física y emocionalmente, y ella me contestó algo tipo: bueno, avísanos cuando estés lista para ser parte de la familia otra vez, como si yo fuera la que había decidido alejarme, como si yo fuera la que tenía que disculparse. Eso fue básicamente la gota que derramó el vaso. Tomé una decisión que en ese momento parecía la única opción que tenía para mantenerme cuerda. Corté todo contacto con ellos. Bloqueé sus números, los borré de redes sociales. Le pedí a mis amigos que no les dieran información sobre mí. Durante 3 años, no tuve absolutamente ningún contacto con mis padres ni con Victoria. Fue difícil al principio, porque, o sea, es tu familia, pero, honestamente, después de unos meses, empecé a sentirme mejor, más en paz, como que finalmente podía respirar sin tener esa constante sensación de decepción y abandono. Me enfoqué en recuperarme, en terminar mi carrera, en reconstruir mi vida. La fisioterapia eventualmente funcionó. Recuperé bastante movilidad en mi brazo, aunque nunca volvió a ser como antes.
Encontré otras formas de hacer ejercicio que no me causaban tanto dolor. Hice nuevos amigos, salí con algunas personas. Básicamente intenté crear una vida donde no necesitara a mi familia para ser feliz. Y funcionó, más o menos. Obviamente siempre había una parte de mí que dolía, que extrañaba tener una familia normal, pero aprendí a vivir con eso. Todo estaba relativamente bien hasta hace como un mes y medio. Resulta que mis padres organizaron una cena familiar grande para celebrar que Victoria había conseguido una promoción en su trabajo. Invitaron a toda la familia extendida, tíos, primos, todos. Durante esa cena, según me enteré después, mis padres contaron su versión de por qué yo no estaba ahí, de por qué llevábamos 3 años sin hablarnos, y su versión, obviamente, era completamente falsa. Les dijeron a todos que yo había tenido un accidente menor hace 3 años. Nada grave, solo algunos rasguños, pero que me había vuelto súper dramática y exigente, que esperaba que ellos dejaran a Victoria sola durante el parto para ir a verme por un accidente que no era nada, que yo me había enojado porque no dejaron a mi hermana y al bebé para correr a mi lado, y que por eso había decidido cortar contacto con ellos. Básicamente me pintaron como una hermana celosa, egoísta y manipuladora, que no soportaba que Victoria tuviera un bebé, y que por eso había decidido alejarme de la familia. Dijeron que habían intentado contactarme 1000 veces para arreglar las cosas, pero que yo me negaba a perdonarlos por algo que ni siquiera era su culpa. La familia se lo creyó todo. Tipo, todos pensaron que yo era esta persona horrible que había abandonado a mi familia por un berrinche. Mis tíos, mis primos, todos empezaron a criticarme, a decir que era inmadura, que cómo podía ser tan cruel con mis padres después de todo lo que habían hecho por mí. Nadie cuestionó la historia, nadie pensó que tal vez había más de un lado en todo esto. Pero resulta que tengo una tía, Evelyn, que siempre fue un poco más observadora que el resto. Ella notó algunas inconsistencias en la historia, como que mis padres no podían explicar bien qué hospital había sido, o cuánto tiempo estuve internada, cosas básicas que si realmente hubiera sido un accidente menor deberían recordar. Entonces Evelyn decidió buscarme por su cuenta. Encontró mi perfil en una red social que no había bloqueado, y me mandó un mensaje privado. El mensaje decía algo tipo: «Hola Natalie, sé que no hemos hablado en años, pero necesito saber la verdad sobre lo que pasó hace 3 años. Tu mamá y tu papá nos contaron una versión en la cena familiar, pero hay cosas que no cuadran, y quiero escuchar tu lado de la historia». Al principio no sabía si responder, tipo, llevaba 3 años sin tener contacto con nadie de mi familia, y la verdad no sabía si quería volver a abrir esa herida, pero algo en su mensaje sonaba genuino, como que realmente quería saber la verdad y no solo chismear. Le respondí, y le conté todo. Todo. Desde que decidí manejar esa noche para sorprender a Victoria, el accidente horrible con el conductor ebrio, las semanas en el hospital, cómo mis padres rechazaron las llamadas de emergencia y me dijeron a los paramédicos que no los molestaran, cómo no vinieron a verme ni una sola vez durante semanas, cómo me culparon del accidente cuando finalmente me llamaron, cómo tuve que depender completamente de mis amigos para sobrevivir, los meses de fisioterapia, perder mi beca, tener que tomar un semestre libre, todo. Le mandé fotos de mis cicatrices, copias de los reportes médicos que todavía tenía guardados, mensajes de texto viejos donde mis padres básicamente me decían que era mi culpa y que no podían ayudarme porque estaban ocupados con el bebé. Evelyn quedó en shock absoluto. Me dijo que no podía creer que mis padres hubieran hecho algo así, que era inhumano, que cómo era posible que hubieran abandonado a su propia hija de esa manera. Me preguntó si podía compartir la verdad con el resto de la familia, y honestamente, en ese momento, yo ya no tenía nada que perder, así que le dije que sí, que hiciera lo que creyera correcto. La verdad se regó por toda la familia como pólvora. Evelyn le mostró las pruebas a otros tíos, ellos se las mostraron a más familiares, y en cuestión de días todos sabían lo que realmente había pasado. Mis padres obviamente negaron todo al principio, dijeron que yo estaba exagerando, que estaba distorsionando la historia para hacerlos ver mal. Pero las pruebas eran incontrovertibles, los reportes médicos no mienten, los mensajes de texto estaban ahí, todo estaba documentado. La familia empezó a distanciarse de mis padres. Gente que antes los defendía, ahora los veía de manera completamente diferente. Algunos tíos les dijeron directamente que lo que habían hecho era imperdonable, que cómo podían vivir consigo mismos después de abandonar a su hija cuando casi muere. Mis primos dejaron de responder sus mensajes. La tensión familiar estaba por los cielos. Entonces llegó el cumpleaños número 3 de Isabella. Mis padres y Victoria organizaron una fiesta grande. Invitaron a toda la familia como siempre hacían para los cumpleaños de Isabella. Pero esta vez, la mayoría de la gente declinó la invitación.
Mis tíos mandaron excusas tipo que tenían otros compromisos, que no podían ir. Básicamente nadie quería estar ahí después de saber la verdad. La fiesta que iba a ser esta gran celebración familiar se estaba convirtiendo en un desastre. Y entonces, hace como 2 semanas, mis padres aparecieron en mi puerta. No llamaron antes, no mandaron mensaje, simplemente aparecieron un sábado por la mañana tocando insistentemente hasta que abrí. Cuando abrí la puerta y los vi ahí parados después de 3 años. Honestamente no sabía qué sentir. Era como una mezcla de shock, enojo, dolor, todo junto. Mi papá empezó a hablar inmediatamente, diciendo que necesitábamos hablar, que tenía que ayudarlos con un problema familiar. Les pregunté qué querían, tipo realmente qué esperaban después de 3 años de silencio absoluto. ¿Y sabes qué me dijeron? Que necesitaba llamar a todos en la familia y decirles que había exagerado la historia del accidente, que en realidad ellos sí me habían apoyado, pero que yo estaba recordando las cosas mal por el trauma, que necesitaba mentirle a toda la familia para que volvieran a ir a la fiesta de cumpleaños de Isabella. Literalmente me estaban pidiendo que mintiera para salvar su reputación y la fiesta de cumpleaños de mi sobrina. Mi mamá empezó con el rollo emocional, diciendo cosas tipo, piensa en Isabella. Ella no tiene la culpa de nada de esto, merece tener una fiesta linda con toda su familia, no puedes arruinarle su cumpleaños solo porque estás enojada con nosotros, como si yo fuera la que había arruinado algo, como si yo fuera la que había empezado todo esto con mis mentiras. Mi papá agregó que si realmente los amaba, si realmente me importaba la familia, haría esto por ellos, que era lo mínimo que podía hacer. Algo dentro de mí simplemente explotó. Fueron 3 años de dolor, de abandono, de sentirme como si no valiera nada para ellos, y ahora tenían el descaro de aparecer en mi puerta pidiéndome que los salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Les dije que se fueran, que no iba a mentir por ellos, que tenían que vivir con lo que habían hecho. Mi papá empezó a ponerse agresivo, diciendo que estaba siendo una egoísta, que siempre había sido dramática, y que esto solo probaba que Victoria tenía razón sobre mí. Fue en ese momento que algo en mí se rompió completamente. Toda la compostura que había mantenido, toda la calma, simplemente desapareció. Los empujé. Físicamente los empujé fuera de mi propiedad. No fue nada violento realmente. Solo los quité de mi entrada. Pero supongo que para ellos fue suficiente. Mientras los empujaba, les grité todo lo que había guardado durante 3 años. Les dije que ojalá ellos hubieran estado en ese accidente en lugar de mí, que ojalá supieran lo que se siente estar sola en un hospital rogando que tus padres aparezcan, que ojalá sintieran el dolor de darse cuenta de que no le importas a nadie en tu familia. Sé que suena horrible, y no es algo de lo que esté orgullosa, pero en ese momento todo el dolor salió y no pude controlarlo. Se fueron gritando que estaba loca, que era una persona violenta y peligrosa. Yo cerré la puerta y básicamente tuve un colapso emocional completo. Lloré por horas, tipo esas lloradas feas donde no puedes ni respirar bien, donde te duele todo el cuerpo del esfuerzo. Fue como si todos esos 3 años de emociones, reprimidas, salieran de golpe. Al día siguiente recibí un mensaje de Victoria. No habíamos hablado en 3 años, y su primer mensaje fue una amenaza legal. Me dijo que iba a presentar cargos contra mí por agresión física a nuestros padres, que tenía testigos, supongo que los vecinos o algo así, y que iba a asegurarse de que enfrentara consecuencias por mi comportamiento violento. Agregó que siempre supo que yo era inestable, que el accidente solo había sacado mi verdadera naturaleza, y que me mantuviera alejada de su hija o tomaría medidas legales también. Honestamente no sabía qué hacer. Por un lado, técnicamente sí los había empujado, aunque no fue nada grave, y ellos estaban en mi propiedad después de que les pedí que se fueran. Por otro lado, la idea de que Victoria me amenazara después de todo lo que había pasado, después de que ella también me había abandonado en el hospital, me hacía sentir una rabia que ni siquiera sabía que podía sentir. Hablé con uno de mis amigos que estudia leyes y me dijo que probablemente no tenían un caso real, que tengo derecho a pedir a la gente que salga de mi propiedad, pero que igual debía ser cuidadosa. Decidí no hacer nada. No iba a disculparme, no iba a llamarlos, no iba a mentir por ellos. Si querían presentar cargos, que lo hicieran, pero yo no iba a doblarme ante sus manipulaciones otra vez. Mis amigos me apoyaron completamente. Me dijeron que había hecho lo correcto, que mis padres no merecían mi compasión ni mi ayuda después de lo que habían hecho. La fiesta de cumpleaños de Isabella llegó, y básicamente nadie fue. De toda la familia extendida que habían invitado, solo aparecieron 2 personas, y eso porque no se habían enterado bien de toda la historia. Fue un desastre total. Escuché después por Evelyn que Victoria lloró toda la fiesta,
que Isabella seguía preguntando dónde estaban sus primos y sus tíos, y que mis padres estaban furiosos culpándome a mí por arruinar el día de su nieta. Pero la familia estaba del lado de la verdad. Varios de mis tíos me contactaron después para disculparse por haberme juzgado sin conocer la historia completa, para decirme que apoyaban mi decisión de alejarme de mis padres. Evelyn me llamó y tuvimos una conversación larga, como de 2 horas, donde básicamente solté todo lo que había guardado durante 3 años. Le hablé del dolor físico que todavía siento a veces en mi brazo, de las pesadillas que tuve durante meses después del accidente, de cómo me sentí cuando desperté en el hospital y no había nadie de mi familia ahí, de todas las veces que vi a otros pacientes con sus familias y me sentí completamente sola en el mundo. Lloré, ella lloró, fue catártico en una forma que no esperaba. Por primera vez en 3 años, sentí que alguien de mi familia realmente me entendía, que alguien validaba mi dolor y mi decisión de alejarme. Evelyn me dijo que nunca debía haber pasado por eso sola, que mis padres habían fallado de la manera más fundamental que unos padres pueden fallar, y que no tenía que perdonarlos si no quería. Hace como una semana, mis padres me mandaron un email. No se disculparon realmente. Fue más como una media disculpa, donde reconocían que tal vez deberían haber ido al hospital, pero que estaban bajo mucho estrés con el nacimiento de Isabella y que no pensaron claramente en ese momento. Dijeron que esperaban que pudiéramos dejar el pasado atrás y reconstruir nuestra relación familiar, porque la familia es lo más importante. Ni una sola mención de todo el dolor que causaron, de las mentiras que contaron, de cómo trataron de manipularme para que mintiera por ellos, solo excusas y la expectativa de que debería perdonarlos porque son mi familia. 2 días después, Victoria posteó en sus redes sociales diciendo que nuestra familia había resuelto sus diferencias y que estaba agradecida de que el conflicto finalmente hubiera terminado. Como si con su publicación pudiera borrar todo lo que pasó, como si las cosas estuvieran arregladas solo porque ella lo decía. En los comentarios, mis padres agregaron que estaban felices de que ya no hubiera más drama familiar y que esperaban que todos pudiéramos seguir adelante. Oh, y también dijeron que habían decidido no presentar cargos contra mí porque entendían que estaba emocionalmente alterada y querían darme otra oportunidad, como si me estuvieran haciendo un favor. No respondí el email. No comenté en el post. Simplemente seguí con mi vida. Tengo 24 años, estoy a punto de graduarme de la universidad finalmente después de todo lo que pasó. Tengo amigos increíbles que han demostrado ser más familia para mí que mis propios padres, y estoy aprendiendo a vivir con las cicatrices físicas y emocionales que todo esto dejó. ¿Duele todavía? Sí, claro que sí. Probablemente siempre va a doler en algún nivel, pero he aprendido que puedes construir una vida significativa incluso sin la familia que pensabas que tendrías. Evelyn y yo hablamos seguido ahora. Ella me invitó a pasar las próximas vacaciones con su parte de la familia. ¿Y eso se siente bien? Tipo tener aunque sea una conexión familiar que no esté contaminada por todo lo que pasó. El resto de mi familia extendida ha sido mayormente comprensiva. Algunos todavía mantienen contacto con mis padres, pero respetan mi decisión de no tener relación con ellos. La verdad es que no sé qué va a pasar en el futuro, si algún día voy a poder perdonar lo que hicieron, o si simplemente voy a seguir viviendo mi vida sin ellos. Lo que sí sé es que no voy a mentir para protegerlos, no voy a pretender que el abandono que viví no fue real, y no voy a dejar que me hagan sentir culpable por sobrevivir y por exigir el mínimo respeto que cualquier ser humano merece.